Para orar. La oración es un camino. Orar es una gran aventura y un gran misterio de todo cristiano. Orar es acercarse a Dios para entablar un diálogo amoroso. Es amar, es reír, es llorar, es soñar. Pero también es comprometerse, responsabilizarse, confiar, esperar con seguridad. Orar no es pasar un rato tranquilo en que pienso en mis cosas, en mis problemas, en la gente que quiero. Tampoco es una receta contra la depresión, ni una pastilla que permita dormir tranquilo. Orar no es pedirle a Dios que me dé lo que me toca de la herencia por ser su hijo. No es jugar con Dios a través de si me apruebas esto, si me apruebas los exámenes, si consigo trabajo, te dedico oraciones, te dedico tal cosa. Orar no consiste en buscarme justificaciones a las cosas que hago bien o a las cosas que hago mal. Orar no es culpabilizarme de todo lo que pasa a mi alrededor. Orar es querer encontrarse con Dios, es vivir por los demás. Orar es huir de los falsos sueños, pero vivir por la utopía del reino de Dios. Orar es desear buscar dentro para sacar fuera y compartir con los demás. Orar es investigar en la profundidad de nuestro ser, de nuestra personalidad. Orar es entregarse. Orar es un don y una gracia que nos concede Dios y que hay que pedir insistentemente. Por ello es tan importante la disposición interna y externa. Y he aquí lo previo antes de orar. Tanto internamente como externamente. Debemos disponer toda nuestra persona integralmente para que esté al encuentro con Dios, prepararme para recibir ese momento de la oración. Para ello es necesario hacer como si todo dependiera de mí, pero al mismo tiempo sabiendo que todo viene de Dios. Ánimo a esta aventura, a que poco a poco, paso a paso, día a día, ahondando en la sumersión de esta estupenda travesía que supone la oración. Y aseguro que no nos arrepentiremos. No hay caminos para la oración. La oración es el camino. 3 cosas importantes a tener en cuenta en el momento o antes de hacer la oración: la postura del cuerpo, la relajación y la concentración. En cuanto a la postura del cuerpo, es algo muy importante a la hora de ponernos a orar, y aunque parezca ilógico, no lo es. También es cierto que cada persona debe de ir buscando y hallando cuál es la posición de su cuerpo que le facilita más ese encuentro con Dios. Y debemos recordar que la oración, con los gestos, los ademanes, los movimientos de nuestro cuerpo también son muy importantes. Por aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras. Una mirada, un movimiento, un gesto podría decir más de lo que tus palabras pueden decir. La postura que parece la más acertada, tanto fisiológicamente como psicológicamente, es la siguiente: sentarse tocando perfectamente con las palmas de los pies el suelo, formando un ángulo recto con las piernas. El respaldo de la silla debe de ser recto, para que el tronco, la cabeza y el cuello estén en línea recta, nunca rígidos. Las manos o bien dejadas sobre los muslos de las piernas, con las manos hacia arriba, o la mano derecha sosteniendo a la izquierda tocándose los dedos pulgares, recogidas en el regazo. Los ojos cerrados o fijos en un punto, a 1 metro o poco más de distancia. De cualquier forma que ores, lo principal es que sea una postura en la que puedas permanecer el tiempo que va a durar la oración, sin tener que estarla cambiando o cambiarla los menos veces posibles. Recuerda que la postura de tu cuerpo ha de ayudarte a relajarte,
Por lo tanto, desechamos toda postura que sea tensa. Si la tienes que cambiar porque es parte de tu oración, lo puedes sentir en el espíritu y lo haces. Segundo punto, la relajación. Es tan fácil y tan complicado como estar esperando con paz interior. En esta parte, lo principal es tener presente a Dios, no es crear a Dios. Dios está siempre presente. Es caer en la cuenta de esto. Para comenzar debemos de ir deshaciéndonos las contracciones musculares, que son impedimento para ponerse en contacto con Dios. La tensión nerviosa es uno de los principales obstáculos para comenzar la oración. Y para ello hay ejercicios que en otro audio lo mencionaré. La concentración, tercer punto, consistiría en poner en práctica lo anterior, pero concentrándose en una de esas sensaciones o en la respiración. La respiración es muy importante. El ir realizando esto provocará que poco a poco te vayas encontrando en disposición de encontrarte con Dios. Y desde ahí nacerá un diálogo. Hay dificultades también en la oración que hay que tener en cuenta. Voy a mencionar algunas, pero ninguna debe de paralizar para vivir esta aventura. Se debe tener presente que no nos vamos a desanimar y vamos a seguir acercándonos al misterio de la oración. Una dificultad es la dificultad de concepto. A veces nos sucede que no estimamos la oración porque no sabemos bien de qué se trata o porque no apreciamos su valor, ya que no hemos tenido una experiencia de oración alguna. Esta dificultad se vence fácilmente, aprovechando las ocasiones que se nos brindan para conocer este hermoso mundo. Y sobre todo, abriéndonos al conocimiento a través de la práctica. Otra dificultad es el tiempo. En nuestra sociedad actual, todo se mide por el tiempo, horas, minutos, segundos. Nos comen el día totalmente y es fácil que ocupemos tanto nuestra propia agenda de la vida que no dejemos ningún sitio para Dios. Nos encanta llenarnos de tareas, algunas veces con buena voluntad, pero en otras ocasiones solo sirven de escape de nuestros problemas o de nuestra propia realidad. Nos escapamos y nos justificamos si nuestro trabajo tiene un aspecto de ser muy bueno. No tengo tiempo. Seguramente que suena muy conocida esta expresión. Esto suele suceder cuando la oración no es una necesidad integrada en nuestra vida y, por supuesto, en nuestra agenda. ¿Para qué se tiene tiempo? Se tiene tiempo para lo que en verdad quieres. Otra dificultad está en el contexto, esta es externa. A veces no somos nosotros mismos, sino más bien el ambiente lo que provoca que no tengamos una disposición necesaria para ponernos a orar. Las distracciones, conversaciones excesivas, la televisión, el consumismo, las redes sociales, mensajes entrando a nuestro celular, llamadas telefónicas, personas en la misma casa que nos conversan. Mis cosas, mis problemas, son cosas que con facilidad nos dominan e invaden nuestra intimidad, nuestra capacidad de ser uno mismo y dirigir nuestra vida. En esta parte entrarían también todo lo que se refiere a la posición o lugar físico para hacer la oración, ese espacio donde vas a estar, los medios que vas a utilizar, el contenido que vas a utilizar. Y recuerda que en esto la oración se va aprendiendo poco a poco. Saber pedir ayuda para la orientación es muy importante. Una dificultad más de las que he mencionado soy yo mismo, mi propio yo. Tenemos un peligro inmenso de creer que hacemos oración y lo único que estamos haciendo es mirarnos el ombligo o mirar algún punto. Se puede establecer el contacto con un falso Dios inclusive. Nuestra mente nos puede traicionar, quien definitivamente no es más que hablarme a mí mismo. De allí una suma importancia de antes de orar,
iniciar también, después de silenciar nuestro cuerpo y nuestra mente, invocando el Espíritu Santo. Es muy importante siempre invocar el Espíritu Santo y pedirle que se sintonice con nosotros y no nos haga malinterpretar en nada. Y por supuesto apoyarse también constantemente en la palabra de Dios y en algún guía espiritual también. Hay otra dificultad también, que es la del compromiso. Nos asusta el compromiso que puede venir de la oración, las exigencias de Dios que surgen. Por mucho que le llamamos Padre, no terminamos de confiar en Él. Quizás es una de las dificultades más grandes. Una vez superada, con humildad, con honradez y esperanza, todas las demás se van yendo. Como consejo, como recomendación, dar un poquito de nuestro tiempo para orar. Y no te culpabilices porque sea poco o porque sea mucho. Iniciar con unos 5 minutos diarios, elevando de 5 en 5 minutos por semana hasta alcanzar unos 30 minutos diarios por lo menos. Preferiblemente de madrugada, en el silencio del alba, mirando hacia donde esté el sol, aunque aún no se vea. Así como hace también el girasol, que siempre está mirando hacia el sol, aunque no esté. Y al terminar de orar, ver cómo la luz del sol se nos es dada, la luz del amanecer. No te cargues de trabajo que te agobie todo el día. Aprende a dar tu vida como obsequio de Dios. No tengas temor a Dios. Aprende la técnica de saber escuchar en el Espíritu. Ir poco a poco viendo lo que el Señor me pide o me sugiere o lo que espera de mí. No te desanimes nunca si no sientes nada o si no avanzas en el camino de la oración. Hasta los más grandes oradores han tenido momentos de crisis y estacionamiento en la oración. Acércate a la oración con ánimo de ir encontrando a Dios y sin ponerte falsas metas. Pide ayuda a algún guía espiritual que conozcas para que te oriente. Espero te haya ayudado y en otro audio podré también guiar un poquito más acerca de cómo prepararnos para la oración. Nos escuchamos.